Estudiantes venezolanos anunciaron una nueva marcha para este lunes 19 de mayo, aunque todavía no se define el recorrido que tendrá esa manifestación. Todo esto en el marco de las protestas y críticas que ha recibido el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos acompaña el dirigente estudiantil venezolano, Carlos Vargas, quien se encuentra justamente en Chile para participar del seminario Converge 2014. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. A ver, nosotros desde la distancia hemos visto durante todo este tiempo imágenes que llegan de Venezuela, de la problemática social, estudiantil, pero me gustaría saber, obviamente de primera fuente aquí, aprovechando tu presencia en el fondo, ¿por qué se está luchando y qué se quiere lograr en un futuro cercano, en el caso de ustedes, los estudiantes en Venezuela? Bien, la realidad del día de hoy en Venezuela es que vivimos una profunda crisis. Una profunda crisis que se desemboca en aristas políticas, económicas y sociales. Políticas porque hoy vivimos una crisis institucional muy grande. Hoy hay los 3 poderes convencionales más nuestros 2 poderes, ciudadano y electoral, hoy sirven a un partido de gobierno. Los 5 responden solamente a una ideología política y eso hace que los ciudadanos no puedan confiar en esas instituciones y no puedan accionar la justicia a través de procesos como la impunidad que se da en el Poder Judicial de más de un 90% o los trucos electorales que hacen que no haya confianza en que puedan haber elecciones libres, justas y transparentes. Hay una crisis social porque existe un discurso de polarización y un discurso de odio por parte del gobierno nacional desde hace más de 15 años que ha desembocado un odio profundo entre los venezolanos y ha incrementado la violencia aguda en Venezuela, y finalmente hay una crisis económica, puesto que el aparato, el monopolio económico lo posee el Estado y hoy en día se encuentran las empresas paradas, hay desabastecimiento y hay escasez. Es por esa razón que los jóvenes salimos hace ya más de 3 meses con la consigna de que no tenemos futuro y de que solamente en las calles venezolanas, a través de la protesta ciudadana, es que podemos recuperar ese futuro. Pero Carlos, ustedes hacen un diagnóstico bastante claro de lo que están viviendo. Pero la pregunta es qué pretenden, porque hasta el momento las protestas callejeras no han logrado, según vemos desde afuera, sino polarizar más o quizás hacer evidente una polarización que preexiste. Pero no se ve que esté llegando ni siquiera esta mesa de acercamiento que surgió probablemente a raíz de la presión que ejercieron ustedes. Tampoco esas mesas están llegando a buen puerto. Entonces, ¿hasta cuándo? Sí, en efecto, lo que sucedió ese 12 de febrero y lo que vino después fue que el movimiento estudiantil sirvió como chispa para despertar a los venezolanos. Por supuesto, eso después tiene que transformarse en algo concreto. Y la realidad es que nosotros hemos hecho la presión para que el gobierno nacional, pues primero para que la población entienda, y así lo ha hecho a través de las distintas encuestas que se han hecho, de la desaprobación de la gestión actual del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que debería suceder es que el gobierno debería entender que hoy hay una crisis muy profunda y de que es necesidad y es responsabilidad del gobierno crear transformaciones políticas fundamentales. Esas mesas de diálogo o esas mesas de encuentro en las cuales haya soluciones para el país, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de reconocer a las partes en conflicto, de respetar esas partes y su lucha. Pero no lo ha hecho, Carlos. Exactamente. Y en ese sentido, ¿qué les ha parecido a ustedes como movimiento estudiantil en la reacción internacional de los distintos, digamos, organismos que podrían haber tenido algo que decir? Y últimamente de la UNASUR, ¿no?, que es la que está presente ayer de nuevo en unas instancias que, como digo, no han sido todo lo fructíferas que se hubiera esperado al principio. Así es, yo hace un par de meses estuve en la Organización de Estados Americanos, estuvimos llevando las denuncias de lo que está sucediendo en Venezuela y lamentablemente, vemos como algunos países aún permanecen en silencio frente a violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Venezuela vive más de 45 asesinatos en menos de 3 meses en protestas pacíficas, 3.000 detenciones arbitrarias. Son situaciones que deben ser condenadas por los organismos internacionales en materia de protección y promoción. Es por esa razón que esta campaña que está llevando el movimiento estudiantil, estuvimos en el Parlamento de Brasil, hoy estamos acá en Chile, estuvimos en la Organización de Estados Americanos y seguiremos elevando la voz de los venezolanos, puesto que dentro de nuestros países se censura, dentro de nuestro país intenta silenciarse de las voces disidentes, pero este movimiento estudiantil ha servido como eso, como chispa para despertar a un pueblo venezolano que hoy en día está en las calles y que no va a descansar hasta que esas transformaciones se logren. Ahora, está claro que hay críticas bastante importantes hacia el gobierno de Nicolás Maduro, pero desde la perspectiva de ustedes, ¿qué rol ha jugado en este caso la oposición en todo este proceso? ¿Ha sido un sector que ha beneficiado para que esto llegue a una pronta solución
o lamentablemente también ha sido un sector que no ha ayudado mucho para que los objetivos de ustedes se puedan llevar a cabo? Bien, la razón por la cual el movimiento estudiantil hoy es punta de lanza es precisamente por eso, porque la sociedad confía en nosotros más que en cualquier otro sector de la población. Sin embargo, la mesa, la mesa política o los partidos políticos son los que en cualquier país democrático deberían impulsar estas transformaciones. Lamentablemente hoy pues existe un cerco o un vilipendio muy fuerte hacia los partidos políticos y por supuesto existe una incertidumbre toda vez que el gobierno pues detiene a líderes políticos, va en contra de las opiniones disidentes, crea planes ficticios desestabilizadores en orden de desestabilizar el pluralismo político, de no respetar esos espacios, y es por esa razón que el movimiento estudiantil entonces tiene que servir aún más como pegamento entre esos sectores de la política venezolana y de la sociedad civil venezolana para poder lograr esas soluciones dentro del país. Y que te lo pregunto porque hay un interrogante que incluso hay en Chile en términos de que acá los estudiantes universitarios que han salido a marchar se han identificado obviamente y pertenecen a algunos partidos políticos, y es más, se han manifestado algunos a favor de Nicolás Maduro. Hablamos de Camila Vallejo, en fin, varios dirigentes estudiantiles en nuestro país. De la fecha actual, cuyos comunicados han sido siempre... en general, la gente de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en fin, hay algunos que han apoyado a Nicolás Maduro en su forma de actuar y dar adelante las políticas. Pero en el caso de usted, por eso pregunto, ¿ustedes se identifican con algún sector o cómo responden, por ejemplo, a críticas de otros dirigentes estudiantiles de otros países que apoyan a Nicolás Maduro? Sí, en primer lugar, con el tema de la oposición, nosotros los estudiantes, dentro de nuestro seno, tenemos estudiantes de izquierda, tenemos estudiantes de derecha, tenemos estudiantes liberales, tenemos estudiantes comunistas, y todos nos sentamos en la misma mesa porque hoy a todos nos pega la realidad venezolana, todos sufrimos la realidad de que no tenemos oportunidades de progreso y de prosperidad en nuestro país, y por eso nos sentamos a la construcción de un futuro mejor. Con respecto a los movimientos estudiantiles, mira, nosotros hemos tenido respaldo de muchísimos países, hemos conversado con compañeros de Brasil, de aquí mismo de Chile, de Costa Rica, de Uruguay, que han respaldado nuestra lucha, y por supuesto han habido también declaraciones de personas de grupos estudiantiles que nos parece un poco injusto frente a violaciones de derechos humanos, y como nosotros los venezolanos apoyamos y promovemos la educación libre, la educación gratuita, la educación de calidad, como creemos que es una lucha férrea, pues cualquier estudiante del mundo que crea en la democracia debe pronunciarse a favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Ese es el llamado que nosotros hacemos a los estudiantes, que nos unamos. En este momento, más que nada, es que los estudiantes del hemisferio tenemos que unirnos para promover la democracia y los derechos humanos en nuestro continente. Carlos, hay muchas voces que consideran que el presidente Maduro, o que con el presidente Maduro se ha ido debilitando la democracia en tu país. ¿Tú consideras que hay democracia, que hay dictadura, que se va camino a la dictadura? ¿Cómo definirías al presidente Nicolás Maduro hoy? Bien, el tema de la dictadura a mí realmente, y a los jóvenes en realidad, nos tiene sin cuidado, porque es un debate filosófico que muchas personas pueden tener posturas encontradas. Pero con respecto a la democracia, yo no creo que Venezuela hoy viva una democracia, toda vez que no se respetan las leyes, el Parlamento no funciona como la voluntad popular que debe crear esos cuerpos legislativos, los tribunales no son independientes, hay un 90% de impunidad, sirven a un partido de gobierno, cuando les dan unas directrices pues hacen sentencias en menos de 2 horas, y por supuesto las áreas de libertad, los derechos humanos no se cumplen. Hoy hay un quebrantamiento de las bases democráticas, sobre todo en el poder electoral y en el poder judicial, que hace que nuestras banderas hoy del movimiento estudiantil sean la democratización y la reconciliación de Venezuela, y eso pasa, democratización por transformaciones políticas y reconciliación por unión entre los venezolanos para que podamos lograr esas soluciones. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Gracias a toda Chile.